Dicen que en la Argentina existe una maldición, que desde el cierre del Little Park en 1990 ningún parque de diversiones logró sobrevivir más de 30 años. Y en abril de 2025 el Parque de la Costa cumple 28 desde su apertura. Pero ¿a qué costo? Se invirtieron más de 400 millones de dólares para armarlo. Sin embargo, se pueden contar con los dedos de una mano los años en los que generó ganancia. Y dicen que el proyecto fue el germen de la caída de uno de los empresarios más importantes de los 90. Así que hoy vamos a profundizar en esta historia, desde el fracaso del Tren de la Costa hasta la familia que tuvo la idea y por qué al segundo año ya estaba en crisis. Proyectaban que iban a recibir más de 3 millones de personas, pero ni en sus mejores años llegaron a la mitad de esa cifra. Más de una vez estuvo a punto de cerrar definitivamente y en 2021 se terminó vendiendo por $1 nada más. Igual no me quiero adelantar, así que arranquemos. Hola, mi nombre es Javier Ledesma y hoy quiero que hablemos del Parque de la Costa. ¡Vamos! A ver, lo de la maldición es medio chamullo, igual me servía para la intro. Sin embargo, hay razones concretas de por qué no hay grandes parques de diversiones en la Argentina. Hay muchos fichines, hay parques acuáticos, hasta tenemos un mega parque cristiano, pero lugares con montañas rusas y juegos grandes, la verdad, hubo muy pocos. Quizás los más recordados son el Interama, que funcionó en los 80, o el Little Park, que estuvo abierto desde 1960 hasta 1990. De paso, les recomiendo el video de Damián Cook donde repaso un poco qué fue de Little Park, por qué cerró, por si, no sé, les interesa el tema. El problema es que esos juegos grandes para los parques son muy caros porque son importados y es muy difícil después recuperar la inversión. Aparte, en los 90 con el 1-1 mucha gente se iba a Disney, que juega en otra liga. Por eso llamó mucho la atención cuando en 1997 se abrió el Parque de la Costa en Tigre con la idea de ser el más importante de Sudamérica. Porque no era un parque así nomás, sino que tenía montaña rusa, el juego del vértigo, el péndulo, tenía de todo. Hasta se armaron un grupo de personajes como Cara de Barro, Braulio, que tenían su propio programa de televisión. Y no nos olvidemos del tren que te llevaba directo a la puerta del parque, o sea, era un Disney pero en Buenos Aires. Algo que me llamó la atención es que conozco mucha gente de Buenos Aires que nunca fue al Parque de la Costa, así que cuéntenme ustedes acá abajo en los comentarios si es que fueron, cuál fue su experiencia, cómo la pasaron, se divirtieron o no, no sé, cuéntenmelo ustedes. Sin embargo, volviendo al foco, el proyecto tuvo un gran problema desde el principio y es que casi nunca generó ganancia. Intentaron levantarlo de mil maneras, con más juegos, con más inversión, hasta abrieron un casino al lado para ver si eso mejoraba el tráfico de gente. Pero había algo que estaba mal desde la génesis del proyecto y eso es lo que vamos a analizar en este video. Sin embargo, para llegar a eso tenemos que ir más atrás de ese abril de 1997 cuando el parque abrió sus puertas. Así que si les parece, viajemos 5 años más atrás. En octubre de 1992, el gobierno de Carlos Menem le otorgó por 30 años la concesión del tren Maipú-Delta a la empresa Sociedad Comercial del Plata. Era una línea que Frondizi en 1961 había cerrado porque decía que era antieconómica, porque en Tigre además ya estaba la otra línea Mitre que conecta con Retiro, a unas cuadras nada más. Sin embargo, este nuevo ramal privatizado tenía algo muy interesante. Eran 15 kilómetros de vía con 11 estaciones que pasaban por San Isidro, Vicente López, San Fernando, o sea, todas localidades con alto poder adquisitivo. Entonces esta empresa iba a tener no solo el servicio del tren, sino todos los locales comerciales anexos a cada estación. Y a eso sumale la terminal que llegaba justo al Delta, pero eso no es todo, porque la Municipalidad de Tigre le cedió a esta compañía los terrenos adjuntos en la confluencia del río Tigre y Luján, a cambio de la nueva estación de la línea. Toda esa parte de tierra le pertenecía a la familia Vivanco, que había hecho una quinta ahí, por eso el nombre de la calle principal del Parque de la Costa donde está es Vivanco. Pero después le terminaron expropiando esas tierras a mediados del siglo XIX para hacer justamente la obra del tren original. Cuestión que Sociedad Comercial del Plata puso manos a la obra y en abril de 1995 se inauguró el primer viaje del Tren de la Costa con una inversión de más de 150 millones de dólares. Al principio, cada fin de semana viajaban 100.000 personas por esa línea
línea. Pero para la compañía el tren era una excusa nada más, porque el proyecto original siempre fue el parque de diversiones. No veían al tren como un negocio en sí, sino como una inversión para llevar a la gente directo a la puerta de lo que creían que iba a ser una mina de oro. Y detrás de Sociedad Comercial del Plata estaba Santiago Soldati, que quizás algunos lo recuerdan, otros tal vez no les suena, pero en los 90 su grupo llegó a ser uno de los más importantes del país, con una facturación de más de 2.000 millones de dólares. Así que quiero hacer un breve paréntesis para contarles de dónde salió esta empresa, que para mí igual merece video aparte, pero bueno, mientras tanto tenemos este resumen. Los Soldati son de origen suizo, de la parte italiana, y llegaron acá a principios del siglo XX. Como dato de color, Giuseppe Soldati, el tío abuelo de Santiago, fue el que fundó los barrios de Villa Lugano y de Villa Soldati, así que por eso llevan ese nombre. El abuelo de Santiago, Pío Soldati, creó la droguería suizo-argentina y después su hijo Francisco se convirtió en un empresario muy importante. Lo que hacían era representar a los capitales suizos que venían a invertir acá a través de Sociedad Comercial del Plata. Esa firma tenía como principal negocio a la energía, con la Compañía General de Combustibles, aunque también, por ejemplo, manejaban la Compañía Ítalo-Argentina de Electricidad. Pero la familia tuvo varias tragedias. En 1979 los montoneros asesinaron a Francisco Soldati y su hijo Pancho tomó las riendas del negocio. Él fue el que se subió a toda la ola de privatizaciones de la época de Menem. Entró como accionista en Telefe, Telefónica, Aguas Argentinas, Transportadora Gas del Norte, entre otros proyectos. Pero en 1991 Pancho murió en un accidente jugando al polo y su hermano menor Santiago quedó al frente. Algunos dicen que el proyecto del Parque de la Costa en verdad era un homenaje a Pancho, que era el que había tenido la idea original. Muchas de esas grandes inversiones que había hecho la empresa en los 90 habían sido tomando deuda, y este dato va a ser importante para lo que viene después. En abril de 1997, Sociedad Comercial del Plata inauguró el Parque de la Costa en Tigre y las proyecciones, la verdad, eran muy auspiciosas. Por un lado, todas las consultoras decían que el negocio del entretenimiento iba a ser un boom, que iba a facturar miles de millones de dólares. Y el parque estaba pensado para recibir a más de 3 millones de visitantes por año. Pero no se había cumplido ni un año desde que estaban abiertos y el plan ya hacía agua por todos lados. En 1997 recibieron solo 1,7 millones de visitantes y decían, bueno, es un año de transición porque recién arrancamos. Los números no cerraban, así que en el 98 pusieron más plata. Pidieron un préstamo de 90 millones de dólares para sumar juegos y lanzaron Berebó TV, que era un programa que salía por ATC para que los niños conozcan a los personajes del parque. Y los ejecutivos aseguraban que en el 99 iba a ser clave, que ese año iban a generar ganancias. En una nota le preguntaron al director general Jorge Bañez si se arrepentía de haberlo hecho y él dijo que no, que ya había terminado la época de sufrimiento, que ahora llegaba la época de la alegría. Pero spoiler, las cosas solamente se complicaron más y más. Primero, la recesión bajó muchísimo el tráfico de gente. Segundo, el tren llevaba cada vez menos personas, porque ya tenía una caída del 40% en pasajeros. Porque era muy lindo, era muy cómodo, pero era un servicio mucho más caro que otras líneas de tren. Tercero, dicen que había varios factores externos que complicaron las finanzas de la compañía. Desde la crisis de la bolsa asiática en el 97, el default ruso del 98, hasta la caída del precio de las commodities. Y el cuarto gran problema era la enorme cantidad de deuda que tenía Sociedad Comercial del Plata. En total habían invertido más de 400 millones de dólares entre el tren y el parque y ninguno le generaba plata. A eso se le sumaba que tenía una deuda total de más de 800 millones de dólares, con mucho vencimiento a corto plazo. En abril de 1999 entró en default justamente por no haber podido pagar uno de esos vencimientos y en septiembre de ese año ya entró en convocatoria de acreedores. La compañía entonces decidió que iba a desprenderse, que iba a vender alguno de sus negocios para poder salir de esa situación. Querían vender un 50% del tren y el parque para sumar a un socio estratégico que tuviera conocimiento en el rubro. Estuvieron en charlas, por ejemplo, con Warner, con Six Flags, y dicen que estuvieron muy cerca de cerrar con Paramount, pero al final se cayeron todos los acuerdos. Encima a esa situación complicada se le sumó la salida de la convertibilidad, que les dejó una deuda gigante en dólares con ingresos en pesos, encima devaluados. A la vez había un muy mal recuerdo con el tema del Ital Park, la falta de mantenimiento y los accidentes en los juegos. Y eso volvió cuando en noviembre de 1999 una chica murió de un paro cardíaco después de subirse a la montaña rusa del Parque de la Costa. No es lo mismo, pero si sos padre y te enterás de eso, bueno, pensás dos veces
meses antes de ir. Igual, más allá de los accidentes, la ecuación no funcionaba. Para 2002, la compañía en su balance ya se resignaba a que la maduración del negocio iba a ser mucho más larga de lo esperado. Así que en 2004 tomaron la decisión de dividir en dos toda esta empresa. La sociedad Tren de la Costa S.A. pasó a llamarse Parque de la Costa S.A. y separó toda la parte del tren que quedó bajo la órbita de Nuevo Tren de la Costa S.A. Desde ese momento, Tren y Parque dejaron de ir juntos, aunque seguían manejados por Sociedad Comercial del Plata. Y cada uno tuvo un final distinto, pero empecemos por el Tren de la Costa. ¿Se acuerdan que les dije que al principio viajaban 100.000 personas cada fin de semana? Bueno, para 2005 ese número de casualidad llegaba por mes. Al principio muchos vecinos de la zona lo usaban, pero después con el tiempo, como no estaba subsidiado, pasó a ser un servicio muy caro y dejaron de usarlo. Por otro lado, los locales comerciales de las estaciones nunca funcionaron, siempre fueron a pérdida y muchos quedaron abandonados. La última esperanza había sido en el 99, cuando abrieron el Casino de Tigre y pensaban que eso iba a levantar los números del tren, aunque tampoco cambió mucho. Varias veces la empresa pidió rever el contrato de concesión porque decía que la ecuación no le funcionaba. Es más, en 2010 negociaba rescindir el contrato porque quería sacárselo de encima. Por eso se sorprendieron en 2013 cuando el gobierno de Cristina Kirchner decidió estatizar el Tren de la Costa. Desde el gobierno decían que el tren estaba en malas condiciones y que Del Plata no pagaba el canon de concesión desde 2001. Y ahí arrancó un reclamo judicial desde la compañía, porque querían una indemnización por toda la inversión y el material que habían comprado. Para esa época, Santiago Soldati ya no estaba al frente de la compañía. Como parte del concurso, la empresa pagó deuda emitiendo más acciones. Entonces, del 21% pasaron a tener el 4%. Y el que quedó como principal accionista es Ignacio Noel, que ya era presidente desde 2010. Ahora bien, del otro lado tenemos el parque, que siguió funcionando con normalidad. Igual siempre osciló entre 800.000 y 1 millón de visitantes. Nunca llegó a los 3 millones que pensaban al principio. Sin embargo, con la nueva administración, el parque empezó a generar ganancias, que era toda una novedad. Entre 2012 y 2015 ganó plata y abrió el parque acuático Aquafan y el paseo temático Chinatown, pero en 2016 volvió a dar pérdida y los años siguientes no se levantó. Pasó de 1.200.000 visitantes en 2015 a 800.000 en 2016. A fin de ese año la empresa vendió el 50% que tenía el Casino Trilenium en Tigre a la empresa Volt, que era la otra socia. En 2018 el parque tuvo un rojo de 170 millones de pesos y en 2019 aumentó a 270 millones. Toda esa situación empeoró con la pandemia porque cerró por completo y no generaba ni un peso. Igual veamos un poco cómo se compone el mix de ingresos del Parque de la Costa. El 60-70% de lo que factura es por la venta de entradas. Después, un 20% es por gastronomía. Y el resto era de merchandising, alquileres y el teatro Nini Marshall. Igualmente, toda esa plata era insignificante en lo que es la estructura de Sociedad Comercial del Plata. El vertical de entretenimiento era un 1% de su facturación, que en su mayoría venía de los negocios de la construcción, del petróleo y del agro. Bueno, ese 1% en 2020 se cortó a cero y entonces empezaron a buscarle comprador al parque. Porque decían que si nadie le inyectaba plata iban a tener que cerrarlo definitivamente. Pero para que esto no pase, el Estado también les dio una mano. El municipio de Tigre les perdonó una deuda y la provincia de Buenos Aires los eximió de pagar impuestos en 2021 con la condición de que preserven los más de 500 puestos de trabajo. En enero de 2021 le vendieron el 100% del Parque de la Costa a Marcelo Figoli, el dueño de la productora Phoenix Entertainment Group. La sociedad tenía tanta deuda que el precio de venta fue $1 nada más. Ya vimos un video explicando por qué hay empresas que se venden por $1, así que se los voy a dejar acá arriba para que lo vean después. Y ahora voy a chiviar otro video de este canal, pero que sí hace a toda esta historia. Si vieron el video del Luna Park en el que hablo un poco de Diego Finkelstein, también lo conocen a Marcelo Figoli. El tipo armó un gran negocio produciendo recitales y hace unos años también se metió en la industria de medios. Figoli es el dueño del grupo Alfa Media, que maneja las radios Rivadavia, Rock and Pop, Blue, entre otras. También tiene la revista Newsweek, la agencia de noticias CNA, administra el ecoparque de la ciudad y en 2024 compró el club de fútbol Burgos en España. Para ponerlo a punto, el nuevo dueño invirtió $2 millones en el parque que volvió a abrir en marzo de 2021. Y tengo entendido que también puso nuevos juegos, hasta le cambió el logo, que ya no es el mismo del de antes. ¿Sigue en Cara de Barro y Braulio o lo jubilaron? No sé. Un mes después de la venta del parque le hice una nota a Ignacio Noel y le pregunté por
por qué no habían logrado hacerlo rentable. Y me dijo esto: fue una inversión hecha en los 90 con dólares baratos en un sector que no era exportador y el pecado original estuvo ahí. Nosotros intentamos de la mejor manera y quisimos una salida lo menos traumática posible. Capaz alguno lo reconoce a Noel porque en su momento compró la marca Morixe y hacía varios videitos en redes y después se la terminó vendiendo a Sociedad Comercial del Plata. Que si les divierte el tema Morixe para video, cuéntenme acá abajo en los comentarios y bueno, capaz lo podemos hacer este año. Algo parecido igual a lo que dijo Noel ya lo decía Santiago Soldati en los 90. En una nota con La Nación en el 98 admitió que había sido una inversión buena pero en un mal momento y demasiado cara, porque apostaban a ese boom del entretenimiento que al final se estrelló contra la crisis y la recesión. Hoy la verdad no sabemos si el parque es rentable o no, pero la verdad es muy difícil que surja uno nuevo, porque las inversiones, como dije, son muy caras y difíciles de recuperar. Así que mientras tanto es el Disney que tenemos y vamos a ver si supera la maldición de los 30 años. Porque yo dije que era biribiri, pero ojo, que está ahí al borde. Quedan 2 años, 2027 y ya veremos. Esto fue todo, espero que les haya gustado. Si así fue, como siempre les digo, déjenme un pulgarcito acá abajo. Si de alguna manera quieren colaborar con este canal, bueno, pueden mandarme un cafecito, va a estar mi usuario acá abajo en la caja de la descripción. No se olviden de suscribirse también al canal, que eso me ayuda muchísimo. Hay mucha gente a la que le enoja que yo pida que se suscriban, como si es algo que no funcionara, chicos. Es algo elemental para todo canal de YouTube. Pero bueno, algunos se ofenden, a mí me importa muy poco. Más allá de eso, no tengo nada más para decirles, les voy a dejar por acá los contenidos relacionados y nosotros nos vemos la próxima. What?